Yo voy a empezar a comentaros un poco cómo queremos organizarlo. Sabéis que esta presentación la organizamos desde el Centro Español de Turismo Responsable. Nosotros llevamos pues muchos años intentando apoyar iniciativas de turismo responsable por todo el mundo, muy centrados en España, claro, que es donde nosotros nos encontramos, pero que la realidad es que vemos que tiene relación con todo el mundo. Y lo que queríamos era transmitiros un poco, pues un mensaje desde la absoluta humildad de que, claro, ninguno de nosotros sabe qué va a pasar dentro de 2 semanas, con lo cual es muy difícil pensar qué va a pasar dentro de 2 meses, ¿no? Pero aún basándonos en esa situación, pues lo que queríamos era comentaros un poco nuestro punto de vista. Hemos invitado a que participemos aquí 4 personas que ahora se van a presentar cada uno de ellos para que nos cuenten un poco desde qué ámbito hablan. Y la idea es que además podamos tener una aproximación a cuál es la situación del turismo que nos espera desde ámbitos muy distintos, ¿no? Y yo creo que sin más le voy a ceder la palabra a Juan Ignacio Pulido, que es la primera persona que va a comenzar, y que él mismo se os presente. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Juan Ignacio Pulido, como decía Chus. Yo soy profesor de universidad, básicamente, aunque también he trabajado en temas de consultoría, de creación de productos, etcétera, pero básicamente vivo de trabajar para la universidad. Dirijo la cátedra de turismo de interior en la Universidad de Jaén y el laboratorio de análisis e innovación turística. En ese ámbito venimos trabajando ya desde hace pues, más de 25 años en distintos temas relacionados con el turismo, fundamentalmente con el turismo de interior y especialmente todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible, el turismo responsable. Me planteaba Chus que planteara como primera cuestión cómo veo el futuro. Bueno, el futuro lo veo negro. Eh, a ver, lo veo negro y lo veo esperanzador. Hay que tener en cuenta que estábamos en una etapa al menos así lo percibía yo, en una etapa de inicio de cambio de modelo. Eh, Se discutía sobre si el modelo tradicional sobre el que veníamos sustentando el desarrollo turístico a nivel mundial podía seguir manteniéndose durante mucho tiempo o no. Se hablaba de overtourism, se hablaba de saturación de destinos, eh, se recuperaba la idea tradicional del turismo sostenible, recuperábamos los planteamientos del turismo responsable. Bueno, desde esa perspectiva, lo que nos planteamos ahora es que partimos de una situación desconocida a nivel mundial hasta ahora, que es la situación de turismo cero. Es decir, nunca se nos había dado una situación en la que partíamos de turismo cero. No hay nada de turismo. Y a partir de ahí, es verdad que estamos en una situación muy compleja, muy difícil. En la sesión van a hablar empresarios que lo podrán decir mucho más, con más sentido que yo. Es una situación muy difícil, pero eso también nos abre una cierta perspectiva a poder hacer las cosas de otra manera, ¿no? Si vemos los datos que se están manejando últimamente, pues en torno al 70% de los británicos y de los alemanes estarían dispuestos a viajar ya, de inmediato, es decir, estarían dispuestos a coger una maleta mañana y empezar a hacer viajes. Otra cosa distinta es lo que nos permitan las restricciones gubernamentales, las posibilidades de viajar por los temas sanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es disponibilidad a viajar, esa disponibilidad a viajar no se ha perdido. Por tanto, bueno, pues yo creo que a pesar de la dificultad, estamos ahora mismo ante una posibilidad nueva de poder hacer las cosas de otra manera y los que nos dedicamos a las cuestiones del turismo sostenible, del turismo responsable, pues tenemos la posibilidad de inyectar de alguna forma en los modelos tradicionales de desarrollo turístico algunas de estas cuestiones sobre las que hemos venido discutiendo en los últimos años.
Muchas gracias, Juan Ignacio. Vamos a pasar a José Luis Angulo, que bueno, ahora preséntate tú, José Luis, como quieras, pero además yo eres la persona que conozco que más países del mundo ha visitado y eso quizá también cambia ahora, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos y a todas las que estáis ahí al otro lado de la tele viéndonos y, por supuesto, gracias a Chus por haber tenido la iniciativa de montar este corralito y, por supuesto, haber contado conmigo. O sea que, hecho los agradecimientos, sí, pues bueno, soy un privilegiado, llevo pues prácticamente de los 15, 16, 17 años viajando por todo el mundo. Bueno, nunca me dedicaba a coleccionar países, pero bueno, sí que, como tú bien dices, Chus, pues son muchos ahí a las espaldas. Quedaban algunos cuantos, pero bueno, no tengo ninguna prisa por poner la chincheta en el mapa y espero que pueda seguir viajando. Bueno, yo creo que el sector, hablo ahora en este caso como bueno, trabajador de una empresa mayorista, minorista de viajes, Azul Marino como minorista y Club Marco Polo como mayorista. Buen seguro, pues nos conoceréis, somos especialistas en destinos exóticos, o al menos lo que hace años se llamaban destinos exóticos y que hoy pues cada vez se ha popularizado más el viaje y por lo tanto, pues bueno, a lo mejor ya irnos a Madagascar o irnos al desierto del Namib, pues ya no es tan exótico como era hace años. Pero bueno, por hacernos un poco idea, ese tipo de viajes o ese tipo de actividades de aventura es lo nuestro y en eso, como decía, pues llevo yo toda mi vida. Bueno, ¿qué futuro nos viene encima? Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que es, como decíamos antes fuera de micro, pues una incertidumbre grande. Nosotros, creo que el tipo de viaje que nosotros hacemos, vamos a ir muy al remolque de lo que nos dejen hacer. Hablábamos antes de que, bueno, pues para irnos, por decir un destino, pues a Asia Central, por ejemplo, yo tenía un viaje para octubre con un grupo y demás. Bueno, pues de entrada que los aviones estén volando. Es decir, hoy en día, salvo algunas compañías en Estados Unidos, el resto de aviones prácticamente está paralizada la flota aérea civil en el mundo. Por lo tanto, que los aviones empiecen a volar. Que los destinos, en este caso hablamos de los españoles, nos dejen entrar. Es decir, hoy en día somos uno de los países más apestados en el planeta. Es decir, bueno, pues China, por supuesto, pero bueno, los chinos tampoco podían salir precisamente fuera de su país hace poco y luego estamos Italia y España, pues estamos los dos ahí. Por supuesto hay otros países prohibidos, pero nosotros estamos en el ranking de los menos deseados en este momento. Por lo tanto, que nos dejen entrar, pues India, Kazajstán, Kirguistán, etcétera, una serie de países que hoy por hoy nos tienen prohibida la entrada. Me apunto, por supuesto, a lo que ha dicho el compañero anterior, es decir, si le preguntas a la gente, y hoy en día todos estamos con redes sociales y teléfonos y tal, bueno, yo creo que hay tres cosas que todos queremos hacer. La primera es salir y abrazarnos, besarnos, darnos un abrazo con nuestros amigos, familiares más cercanos. La segunda, o quizás la primera, es ir a un bar, es ir a tomar una cervecita, un vermú, no sé qué. Y la tercera, y esta es la que me compete, es que todo el mundo quiere volver a viajar, pero quiere volver a viajar seguro. Es decir, esa seguridad nos la tienen que dar. Nos tienen que dar que no me digan que yo puedo ir a un bar y a 2 metros puedo estar en un bar, puesto que esa distancia de seguridad, que alguien saca ese término, que no sé si es positivo o diabólico, pero bueno, alguien lo ha dicho, pues bueno, esa distancia la puedo mantener, pero cuando vaya en un avión, el avión de 300 plazas, ¿qué van a dejar que solamente viajemos 100? A la compañía aérea es rentable sacar un avión para ir sentado cada 4 sitios una persona, por lo tanto, eso pasa por la seguridad. Pasa por, antes lo comentamos también, en Chile, país con el que tengo mucha relación, tanto personal como profesional, pues en estos días, creo que hoy mañana, pues plantean sacar una especie de pasaporte sanitario. Es decir, oiga, pues igual que muchos de nosotros que ya hemos viajado por países donde se nos pedía la famosa cartilla con la fiebre amarilla, es decir, usted está vacunado con la fiebre amarilla y por lo tanto pues puede entrar en este país, Brasil, por supuesto todos los de África, etcétera. Bueno, pues en este caso a lo mejor hay que implantar un pasaporte sanitario en el que diga, pues mire usted, yo no tengo el coronavirus o si lo he tenido, pues estoy absolutamente curado. Por lo tanto, creo que mientras que no, también lo hablábamos antes, no digo una vacuna porque esa creo que va a tardar en llegar por lo que dicen los expertos y que hay unos tiempos que no se pueden saltar, pero mientras que no haya al menos una medicación, un remedio en el sentido de que diga, bueno, pues entre comillas y que no valgan las comparaciones, pero esto es como una gripe, por lo tanto yo tengo el coronavirus, me voy a mi casa, me tomo mis pastillitas y en 4, 5, 6 días pues
pues puedo salir perfectamente porque esto ya se me ha pasado. Pues bueno, viajaremos como viajamos ahora, pues con nuestras pastillas antidiarrea o con nuestras pastillas contra la malaria. Es decir, bueno, llevamos nuestra medicación en ese botiquín de viajero, de manera que, bueno, si pasa algo, yo creo que con ese escenario, una seguridad que nos tienen que dar, en este caso, pues la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo, los países, es decir, lo bueno, y también lo hablamos antes y con esto termino, es que estamos todos metidos en este fregado. Por supuesto, España nos afecta mucho porque somos uno de los países receptivos de turismo, pero también lo es la India, también lo es Tailandia, también pues son muchos países que el turismo es la base de su economía. ¿Qué vamos a decir de Egipto? ¿Qué vamos a decir de otros muchos países? Por lo tanto, creo que va a haber que ponerse las pilas en ver cómo podemos llegar a viajar. Luego creo que va a haber una campaña absolutamente feroz de precios. Es decir, yo creo que pasa pues porque, bueno, los precios bajen, pues porque a lo mejor Canarias, por decir algo más cercano, y con esto sí que termino, pues igual con ayudas del gobierno regional o el gobierno estatal, pues a lo mejor, yo qué sé, se implanta un 2x1, es decir, oiga, pues que venga, o sea, que gane la confianza, porque además los que empecemos, y ojalá seamos nosotros, a ganar la confianza del consumidor, nos apuntaremos un dato. El otro día hablaba con una persona muy entendida y me decía, oye, la marca España ahora mismo está absolutamente por los suelos. Es decir, esa marca hay que recuperarla. Y si somos los primeritos que recuperamos Andalucía, Canarias, Baleares, bueno, pues ese gran paso que hemos hecho. Los que dedicamos a otro tipo de turismo, ya buscaremos otras cosas, pero bueno, creo que es un futuro incierto y bonito en un punto, más allá de dramático y lo complejo. Bueno, hay que poner las pilas, hay que descubrir ese turismo real, ecológico, sostenible, que bueno, lo teníamos ahí como un eslogan, pero que con esto termino de verdad, hace unos años escribí un artículo sobre Dubái que lo titulaba Turismo insostenible. Oiga, ¿cómo puede decirme usted que mantener en Dubái la pista de esquí de hielo más grande del mundo cerrada, techada, eso es ecológico, eso es sostenible? No vale que tenga usted el dinero para montarla y mantenerla. Eso es un sacrilegio. Como en Botswana, cuando los bosquimanos se las ven y las desean para encontrar agua, encontramos lots que cada habitación tiene su piscina privada. Eso es insostenible. Si esto vale para que olvidemos los eslogan y nos pongamos las pilas todos y cada uno, yo estoy encantado de que haya llegado el coronavirus. Muchas gracias, José Luis. Y pasamos ahora con José María de Juan para que nos cuente y nos haga su aportación. Creo, José María, que tiene... Ah, ya está. ¿Ya estoy? Sí, adelante. Muy bien, vale, perfecto. Las hacemos, o sea, contesto un poco a lo que habíamos hablado, de orden de preguntas todas al tirón, ¿sí, no? Como quieras. Vale, bueno. Siéntete libre de participar como quieras. Perfecto. Pues sí, bueno, yo soy José María de Juan, que aparte de ser cofundador junto a Chus y a nuestra compañera Fede de MIN57, con la que ya hablaremos un día de estos, del Centro Español de Turismo Responsable, bueno, llevo 20 años con la empresa Coan Consulting, que acabamos de asociarnos a Horwath Hotel Tourism and Leisure, donde pues llevo toda un área de turismo, ocio, sostenibilidad y marketing de destinos. Mi trabajo sigue siendo el mismo, es decir, yo siempre decíamos, tenemos un eslogan, siempre ha sido diseñamos destinos sostenibles para turistas responsables, pero frente a todo esto, pues las cosas para mí cambian un poquito, ¿no? Entonces, en primer lugar, nosotros lo que estamos haciendo ahora es asesorar destinos, en algunos casos tan lejanos unos de otros y tan peculiares como Teruel, por un sitio, o tenemos también en este caso como, perdonad un momento, me dicen que no se me ve en el vídeo, pero yo sí lo tengo puesto. Así que bueno, no sé, será algo particular. Sigo para adelante. Y entonces, en primer lugar estamos trabajando con estos destinos precisamente para recuperar escenarios en el futuro, trabajando, asesorando a los pequeños empresarios, al Ministerio de Turismo, en el caso de Ecuador, sobre todo, y nos preocupan alguna serie de cosas. La primera de todas es que todos estamos diciendo lo mismo, es decir, en ese cómo vemos el futuro, ahí hemos vuelto a la tribu, nunca mejor dicho, de pronto todos queremos defender no ya a España, no nuestro pueblo, es decir,
defender que hagamos todos turismo en nuestra propia comunidad, en nuestra propia ciudad, en nuestro propio país, que no salgamos. Evidentemente el miedo está justificado, yo no soy experto en salud y seguro que lo que dicen es cierto, pero eso nos está haciendo volver a una especie de miedo cerval al otro, y ya no al otro diferente, que ese ya lo teníamos, sino al miedo al de al lado. Entonces yo creo que eso hay que manejarlo, y ahí, como decía José Luis, eso de distancia de seguridad parece un poco diabólico. Y esas medidas, bien está, algunas, por poner un caso, lo digo así muy rapidito, en ese futuro yo también lo veo negro, pero no debería ser tan negro. De hecho, yo he mandado algunas cartas de esperanza en estos días a toda la gente con la que trabajo, si tomamos las medidas y hacemos las cosas bien y, sobre todo, abrimos esto progresivamente. Es decir, no, evidentemente, como dice José Luis, no vamos a viajar ahora lejos, ni nada que se le parezca, pero sí tenemos que empezar a plantear escenarios de abrir el mercado progresivamente y abrir fronteras y tomar las medidas que sean necesarias, porque si no la gente, como me decían el otro día los colegas de Ecuador, no se mueren de coronavirus, sino que se mueren de hambre. Es decir, la economía informal y la economía que no tiene un ERTE y que no tiene dónde agarrarse en el mundo son millones y millones y docenas de millones de personas. Sin el turismo se mueren de hambre. Y a mí me decían otro día en Guayaquil, la gente sale a la calle igual porque dicen, para morirme de hambre aquí en este cuartucho, salgo a la calle y si no me mata una cosa, pues me matará la otra. Y es decir, lo haríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ser cuidadosos. Es decir, en ver cómo enfocamos las cosas. Hay que pelear, como estamos haciendo en las asociaciones, por salvar el turismo. Hay que pelear por salvar a los de al lado. Es decir, en la red de turismo solidario, por ejemplo, de Madrid, que nos hemos metido hace poco, pues estamos ocupándonos no ya de una emergencia sanitaria, sino de una emergencia alimentaria. Miles de personas llevan semanas sin nada que llevarse a la boca y esto se está haciendo desde el ámbito privado, desde lo público más bien poca cosa. Y luego, en cuanto a cómo podemos diseñar escenarios futuros, pues no tengo ni idea, pero sí creo que lo primero es garantizar la supervivencia. Insisto en eso, es necesario que en vez de cacarear tanto como andamos cacareando, y me incluyo, los consultores, los expertos y los think tanks, y todos sabemos un montón de cosas, pero no esto tengo yo eso tan claro, sí empezar a tratar en ese poco a poco, en esa cercanía, garantizar medidas que garanticen la supervivencia de la panadería de la esquina, del bar de la esquina, del hotelito de la esquina, con todas las medidas que haga falta y progresivamente ir abriendo el espacio y sentir un poco la globalidad. Es decir, no se trata esto de vamos a salvarnos los españoles o los de Madrid o los de Teruel, no se trata de esto, se trata de una cosa para mí mucho más amplia y yo creo también que en eso, y es una propuesta que ya le hacía Chus el otro día y que la queremos desarrollar en próximos días con ayuda de los que están aquí hoy, con muchos de vosotros, ver un poco cómo empezamos a proponer soluciones, a plantearnos, que algo ya estamos haciendo, a plantearnos dejar de hablar de algo, de lo más negativo, sabiendo que es cierto, no somos unos niñatos a estas alturas, pero sí empezar a plantearnos qué hacer y empezar a dar soluciones, a ayudarnos entre unos y otros, rediseñar servicios, remodelar la formación de la gente. Si viene un escenario de un nuevo turismo, la formación tiene que cambiar. Y lo último que digo, y luego ya discutimos lo que queráis cuando hable Chus también, es yo creo que en esto la sostenibilidad, y me vais a perdonar, yo me mato hace 20 años por la sostenibilidad, yo creo que va a pasar a un segundo plano. Es decir, ya pasó en la crisis del 2008 que de hablar mucho de sostenibilidad, en cuanto empezamos en crisis, la sostenibilidad se quitó directamente de la agenda y se hablaba de la seguridad, de los precios del petróleo y de todo menos de sostenibilidad. No creo que ahora al cliente cuando salga, como decía José Luis, con ganas de abrazar primero, de tomarse una caña bien tirada, que es lo que me está haciendo a mi falta, lo segundo, y de viajar un poquito y tomar el aire, lo tercero, yo creo que en el público en general lo que menos les va a preocupar a estas alturas es el papelito y el plastiquito. Espero confundirme, pero creo que vamos a tener que ser muy cuidadosos en mandar ese mensaje, porque ahora mismo se trata de sobrevivir como personas y como negocios. Y lo otro yo creo que vamos a tener que hacerlo, pero muy poquito a poco, con mucha calma, porque si no sería casi, me atrevo a decir que hasta ofensivo, ¿no? Entonces, bueno, eso es la primera aportación que hago y ahora pues nos ponemos a lo que Chus nos diga.
Muchas gracias, José María. Yo por aportar también algún otro enfoque, ¿no? Y hablábamos antes de empezar entre nosotros que una de las grandes dificultades es cómo expresar, cómo pensar en el futuro si no sabemos lo que va a pasar de aquí a 2 semanas, ¿no? Si no sabemos cómo vamos a poder ni siquiera empezar a salir de casa, ¿no? Yo sé que hay una cosa que tengo clara y es que me parece que en nuestra sociedad actual el turismo ya forma parte de nuestra manera de vivir, ¿no? De nuestros hábitos cotidianos, de nuestra forma de ser. El turismo no es como en la época de nuestros abuelos, como en la época incluso de mis padres. El turismo ya forma parte de las cosas que hemos integrado totalmente en nuestra vida, al menos para un porcentaje relativamente importante de las sociedades, ¿no? Porque tampoco se nos debe olvidar que el turismo no es una actividad todavía al alcance de todo el mundo ni en todos los países del mundo, ¿no? Pero yo sí que creo que eso está ahí y que de alguna manera se recuperará. Se transformará, pero se recuperará. Y lo que sí que creo, y aquí hablo como empresa, y bueno, y muchos de los que estáis aquí me conocéis, yo trabajo en una empresa pequeña, un operador en Rutas Pangea, que lo que hace sobre todo es viajes en bicicleta y de senderismo, fundamentalmente en España y en Europa, y nuestro contacto con el cliente que nos está llamando, con el que estamos hablando nosotros, es que muchos de ellos quieren salir, están esperando que les den el permiso, ¿no?, desde los gobiernos para poder volver a viajar. Ya veremos cómo son las condiciones, que yo creo que eso es uno de los temas importantes. Pero pensándolo desde el punto de vista empresarial, lo que sí que creo es que ha tocado el momento de que pongamos muy por delante un criterio que es el de la adaptación. O sea, nos vamos a tener que adaptar, vamos a tener que readaptar nuestros programas, nuestros productos, y yo creo que esa flexibilidad va a ser clave para que esto pueda seguir adelante, ¿no? Y probablemente ya llevábamos bastante tiempo donde el turismo había iniciado caminos de transformación y quizá esto sea un acelerador de muchos de esos cambios, ¿no? Y lo decía antes también Pulido, probablemente esto hay que aprovechar esa parte que puede tener de que nos ayude a cambiar cosas. Porque hay algunas cuestiones que oímos en las noticias que a mí me parecen muy preocupantes. Hay gente que lo que está pidiendo es volver a la casilla de salida, ¿no? Volver a la situación en la que estábamos. Y probablemente eso no se va a poder dar en muchísimo tiempo, si es que fuera deseable que alguna vez volviera, ¿no? Y 2 mensajes también antes de pasarle la palabra a Pulido que a mí me parecen muy importantes y totalmente de acuerdo también con algo de lo que decía José María y hoy lo hablábamos con Fede, con nuestra compañera de 1057. Cuidado con los localismos, cuidado con los provincianismos. Está claro que este año probablemente el turismo tenga que ser nacional, pero en un país como España, que ha recibido en los últimos años 86 millones de turistas, que nosotros llevamos en el centro muchos años diciendo que es una barbaridad, que eso no se podía mantener y que había que dejar de medir el número de llegadas de turistas como clave del éxito, porque eso no significaba que eso fuera un éxito. Pero no nos olvidemos de que el turismo en España, tal cual está organizado, no podría vivir sin el turismo internacional. Y por otro lado, ¿cuántos proyectos conoces tú, José María? ¿Trabajas tú con ellos, José Luis? Hemos ido nosotros a visitarlos, nos encantan como turistas. ¿Cuántos proyectos fascinantes de turismo responsable, turismo solidario hay repartidos por miles de lugares en el mundo que sin el turismo internacional no podrían vivir? ¿Cómo mantendremos los parques nacionales de África sin turismo, ¿no? O sea, está claro que probablemente ahora toca pensar en términos de turismo más nacional, pero que no se nos olvide que el turismo tiene sentido a una escala mayor y mucha gente en todos los países vive del turismo y de ese turismo internacional. Y le paso la palabra a Pulido. Disculpa, no sé por qué no... ¿Ahora? ¿Se oye ahora? Sí, decía que coincido contigo en que efectivamente el turismo es un fenómeno internacional. A ver, el tema este de los localismos y los provincianismos, yo no creo que estemos ahora mismo haciendo un planteamiento de proteccionismo de mercado,
Simplemente yo creo que es lo que toca, ¿no? Es decir, ahora mismo a todos los políticos del ramo y a todos los empresarios del ramo les ha caído la noticia de que por las dificultades que va a haber cuando se abra la veda, por decirlo de alguna manera, cuando se pueda empezar a salir de casa, la gente solo se va a mover en vehículo propio, digo en esta primera etapa, y que por tanto los destinos que van a tener un cierto éxito, entre comillas, durante los primeros meses, van a ser los destinos cercanos, ¿no? Por tanto, yo no creo que sea una apuesta ahora por el proteccionismo de los destinos, sino que simplemente un poco esa obsesión por agarrar los primeros turistas que salgan, y los primeros turistas que salgan, pues básicamente van a ser eso, ¿no? Turistas individuales, parejas y familias, viajando en vehículo propio y a destinos cercanos que le den una cierta seguridad, ¿no? Por tanto, yo creo que en relación con lo que decía José María, yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿no? Es decir, al final vamos a salir con un poquito de miedo a la calle, vamos a ir superando ese miedo viajando a destinos cercanos, vamos a ir pasándolo un poquito después hacia destinos más lejanos y al final terminaremos viajando como hemos viajado siempre, ¿no? En eso tendrá mucho que ver también la seguridad que en los próximos semanas, que en los próximos meses seamos capaces de transmitir los destinos turísticos y en general los países, ¿no? En los últimos días se habla del turismo de las 4 S, saludable, sostenible, solidario y seguro. Bueno, pues quizá en torno a esa idea sería en torno a la que deberían trabajar los destinos turísticos, ¿no? En transmitir una idea de seguridad sanitaria, de destino saludable, con compromiso social, transparente. Y en ese sentido, por la parte que a mí me toca de trabajo con los destinos de turismo de interior, etcétera, probablemente las tipologías de turismo rural y de turismo de naturaleza en esta primera etapa de salida den más juego que el resto de tipologías, que el turismo de sol y playa o que los viajes internacionales. ¿Por qué? Pues porque yo creo que sí, de alguna manera le dan al turista esa idea de libertad, de salida hacia el exterior con una cierta seguridad, de poca aglomeración, de tranquilidad, y eso de alguna manera te genera o te hace desaparecer ese intranquilidad con respecto a qué es lo que va a pasar cuando yo viaje, ¿no? Entonces yo creo que no es que haya una obsesión, vuelvo a repetir, por encerrarse en uno mismo y por el proteccionismo de los destinos nacionales y de los destinos nuestros, sino que es una cuestión lógica de inicio de un periodo en el que vamos a tener que empezar por lo cercano. El turista tiene una cierta aversión a lo lejano, entre otras cosas porque si yo me voy mañana a Turquía y me cogen el aparatico y pulsan y sale un 38, pues resulta que me meten allí en un vagón y me tienen 15 días esperando a que baje a 36. Entonces, eso sí genera un cierto miedo. Si eso me pasa viajando al Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas, pues es más fácil, ¿no? Me puedo volver a casa, puedo ir a mi hospital, hay más tranquilidad. Por tanto, bueno, pues sí parece que los mercados objetivos iniciales para nuestros destinos pues van a ser los mercados cercanos, para segmentos de parejas individuales y familias, que parece que es lo más lógico, con tipologías vinculadas fundamentalmente con el turismo rural y de naturaleza, ¿no? El turismo internacional tendrá que esperar más tiempo, tendrá que esperar a que se abran las fronteras primero, a que se decida cómo se va a viajar en avión después. Todos los temas de movilidad son bastante complicados, va a haber restricciones significativas y por tanto eso va a ser mucho más lento, ¿no? Habrá que ver qué es lo que pasa en un futuro, pero desgraciadamente va a ir más lento, ¿no? Muchas gracias, Pulido. José Luis, ¿cuál es el escenario que te imaginas en el medio plazo? ¿Cómo crees que arrancaremos? Bueno, creo que estamos todos, entre comillas, y me incluyo, divagando. Es decir, lo que tú dices, una cosa es lo que sentimos que queremos que sea
y otra cosa es lo que vaya a ser, que ninguno de nosotros tiene ni idea, como no tenemos ni idea que un bichito que había nacido en China y que todavía en Fitur, pues la Feria Internacional de Turismo, pues casi nos lo tomamos a broma porque era solamente en China y los profesionales del sector pues decían, bueno, este año China se quita del mapa, pero nadie pensábamos que por supuesto esto iba a más. Algunos, y me incluyo, pues hasta vimos una aberración el que el Mobile de Barcelona lo suspendieran. Yo decía, coño, pues suspenden el Mobile de Barcelona y no suspenden la ITB de Berlín, que luego posteriormente también fue suspendida. Es decir, bueno, ¿qué va a pasar? Pues no tengo ni idea, sinceramente. Es decir, apoyo todo y cada uno de lo que habéis dicho vosotros, pero bueno, lo que decía era Pulido, es decir, vale, el turismo interior, ya, pero tú te dedicas a las rutas de bici, Chus, es decir, tú puedes hacer una ruta interior en España en bici con un guía en el que lleve, por decirte algo, no sé cuánta gente maneja, pero 10, 15 personas, en el que ahora entre el primer ciclista y el último haya 5 kilómetros de diferencia. ¿Por qué hay que mantener esa distancia? Porque antes a lo mejor, pues bueno, van todos los ciclistas juntos, nos paramos en la fuente esa del pueblo tan bonita y comemos todos un bocata, porque luego estamos en una casa rural pequeñita y cenamos todos juntos, todos cocinamos en la cocina, porque vamos a tomar fabada a un sitio súper majo en Asturias. Es decir, ese turismo interior es que ahora mismo ni siquiera lo vamos a poder mantener. Es decir, vamos a poder salir en el estrecho a ver delfines, a ver ballenas, en una lancha, en una Zodiac, donde antes íbamos 8 o 10 personas y ahora no podemos ir más que 2 o 3 por esa distancia de seguridad. Es decir, a ese empresario, salvo que le bajen el precio de la gasolina, que obviamente no va a bajar, le interesa sacar esa Zodiac a la calle, le interesa tener a 4, 5, 6 guías especialistas en cetáceos. Estoy diciendo un caso anecdótico, pero concreto. Es decir, ese empresario va a poder pagar a esos guías para, en vez de tener 10 salidas al día, tener una. Es decir, es que esto es muy complicado, porque me decimos, como tú decías antes, seguramente nuestro modelo de turismo, 86 millones de personas, era insostenible, pero ¿se puede mantener la base que teníamos de turismo con 5 millones de personas? No, absolutamente imposible. Es decir, vale, a lo mejor hay que no ir a ese desarrollo masivo, hoteles de no sé cuántas plantas, etcétera, etcétera, pero vale, pero es que esa gente que hace las camas, esos camareros que son temporales, esos taxistas que tal, esos señores que se dedican a hacer los traslados, etcétera. Hoy por hoy es que va a haber tantísima gente que no va a poder hacer cosas, y luego además creo que es que no se están haciendo bien las cosas. Es decir, vuelvo a decir lo mismo, no hablo de política, es decir, oiga, ahora mismo, entre comillas, estamos todos tan contentos porque, bueno, lo único que no nos da problemas de momento es ir al supermercado y comprar la comida. Porque es que ya están diciendo que si no se recogen las cosas, en otoño va a haber falta de abastecimiento. Pero no se está contratando a nadie, es decir, porque los españoles, ayer lo he oído en la tele, no quieren trabajar en la vendimia, no quieren trabajar en la recogida de la fresa, etcétera, etcétera, y no se está dejando llegar a marroquíes, a rumanos, etcétera, etcétera. Oiga, vamos a ver, es tan fácil, creo yo, que si señores, cuadrillas de rumanos, no cada uno por su cuenta, sino cuadrillas, es decir, se les toma la temperatura, se les ve que se hace un test de eso, y a partir de mañana a recoger fresas, a recoger espárragos, a recoger lo que sea, porque es que en el mes de octubre, aunque Mercadona, por decir una empresa, o Carrefour, o la tiendecita en la esquina estén abiertos, es que no va a haber que comprar. Ayer ha salido un señor de cebollas, creo que era de Teruel, diciendo, es que, oiga usted, es que las cebollas se están pudriendo en el suelo, no las podemos recoger. Entonces, a lo mejor nos tenemos que reciclar en este primer envite todos. Y esos guías de turismo, pues a lo mejor tienen que ir a recoger cebollas, pero déjenme ir a recoger cebollas. Es que hoy por hoy no puedes salir a recoger cebollas. Entonces, claro, bueno, no soy negativo, soy esperanzador. Creo que la humanidad ha vivido procesos complicados, la peste negra, la famosa gripe española, de todo se ha salido. Hoy, por supuesto, tenemos una sanidad, a pesar de todo lo que podamos criticar, ahora creo que mucho menos, en el mundo muchísimo mejor. Nos morimos mucho más tarde, hay enfermedades absolutamente erradicadas, es decir, creo que y tenemos una capacidad de comunicación, de saber qué es lo que se está haciendo bien y mal, casi en el último reducto del planeta. Utilicemos eso, pero pongámonos las pilas porque, no, es que bueno, es que ya a partir del día 9 podemos salir a la calle, pero ¿a qué calle?
¿A qué calle? Si no voy a tener empresa, si no voy a tener no sé qué, si vale, mi paro me va a aguantar un año, al año siguiente, ¿qué pasa? Porque ahora no, vale, los empresarios no pagan ahora los alquileres, la hipoteca, bien, pero es que eso no va a ser infinitamente eterno. Por lo tanto, bueno, pues tenemos que dar salidas a cosas. Y eso pasa porque sepamos dónde estamos, cómo estamos y qué podemos ofrecer. Y creo que hoy por hoy no se está haciendo. Es decir, no hay una seguridad de cuando yo salga a la calle qué es lo que está pasando. José Luis, antes de que abandones el turno de palabra, nos han llegado un par de preguntas y os las traslado ya a todos. Preguntan cómo va a recuperar España esa marca como un destino seguro, un destino de calidad. ¿Cómo crees tú que habría que trabajar en esa línea? ¿Cómo has visto tú que lo han hecho destinos que antes tuvieron una imagen que no era la adecuada y han conseguido mejorarlo? Yo, mira, volvería con Pulido, por lo menos con la primera S que ha dicho él, la seguridad. Es decir, España, vamos a ver, tenemos lo que tenemos, es decir, eso ya no lo tenemos que vender, es decir, tenemos sol, tenemos playa. Hace ya unos años cambiamos ese tipo de turismo y ofertamos otras muchas cosas, ofrecemos cultura, ofrecemos fiestas, ofrecemos turismo casi en todos los ambientes, ya no solamente irnos a bañar, que para eso hoy en día pues hay destinos en el Caribe mucho más baratos, etcétera. Entonces, bueno, eso lo tenemos, por lo tanto hay que volverlos a mostrar, y volverlos a mostrar y vender es dar seguridad, es decir, dar la seguridad a ese alemán, a ese inglés que decía que están deseosos de venir y decir, usted, es que no pasa nada, si usted viene a España va a venir a un hotel y no va a pasar nada, porque usted va a llegar al aeropuerto, le vamos a poner el termómetro, no sé qué, va, tal. Estamos en un país seguro, en el que el 100% de la población ahora mismo está testada. Es decir, sabemos si tiene coronavirus y está en su casita o está en un hospital o con cualquiera de los que usted se encuentre por la calle, está absolutamente controlado. Quizás entramos, entre comillas, en un estado policial, pero es que es lo que toca ahora mismo, me parece a mí. Es decir, Corea lo ha hecho y Corea sabe que si hay un señor infectado y ha estado en el cine automáticamente por SMS, bueno, ahora no hay cine, pero bueno, te llegaba un mensaje a tu casa, decir, oiga usted estuvo en la hemeroteca el día 5 de enero y a 10 metros de usted había un señor que tenía coronavirus. Por favor, vaya usted al hospital más cercano y que le hagan las pruebas. Entonces, seguramente tenemos que hacer eso, que lo están haciendo otros países. Es decir, en la medida en que tenemos que aprender, como decía al principio, de la gente que lo está haciendo bien. Entonces, creo que pasa porque todos sepamos en qué sitio. Yo llevo los días que llevamos, 30 días, 40 días, ya no sé cuántos días llevo. Pero yo no sé si he tenido coronavirus, si no lo he tenido. Creo que no, porque no he tosido, no he tenido fiebre, pero es que resulta que es que también pues hay otros síntomas o no hay asintomáticos. Es decir, yo quiero saber si puedo dar un beso a mi señora, si puedo cuando salga a la calle, pues por lo menos hablar con mis compañeros de trabajo. Ya no digo abrazarnos, pero puedo hablar con ellos. Es decir, tengo que saber yo cómo estoy yo y cómo está el resto de la población que la voy a encontrar. Yo vivo fuera de Madrid, pues en el tren, en el autobús, pues bueno, sí voy en el coche, pero cuando eche gasolina, en la gasolina tendré que pagar Entonces el señor me va a coger la tarjeta con un palo para no estar a 1 metro, porque, coño, mi mano es 1 metro, su mano es otro metro, a 2 metros. O sea, es decir, coño, sepamos, hasta que llegue esa famosa vacuna o esa famosa medicación, sepamos realmente cómo estamos en España. Y eso creo que daría una seguridad en el exterior y recuperaríamos esa marca, que yo creo que es fácilmente recuperable, puesto que ya se sabe, tenemos buena comida, creo que tenemos un carácter y eso hay que recuperarlo también, el que ese carácter que nosotros tenemos podamos exportarlo de nuevo, que podamos abrazarnos, besarnos, esa cercanía que teníamos, que coño, que siempre hemos dicho, joder, que, por decir algo, los noruegos, los suecos, que son muy fríos, nosotros somos mucho más cálidos, los mediterráneos. Yo no quiero convertirme en un nórdico, pero tampoco quiero que mi abrazo pues se lleve a la tumba a cualquier persona. Por lo tanto, eso creo que son medidas muy importantes, estatales, y tener seguridad. Que te equivocas, marcha atrás, pero seguridad. Seguridad en lo que se está haciendo. Se están tomando medidas, lo de los niños, oiga, pero es que nos estamos viendo loco con los niños, ¿no? Ahora pueden salir al supermercado, digo usted, si el supermercado es donde no tienen que ir los niños. Que no pueden salir de casa, perfecto. Pero si pueden salir al parque, a dar una vueltecita. Entonces, yo, y con esto termino, me gustaría saber
En Chile, por ejemplo, decía, tengo vinculación. En Chile, desde el primer momento, se sabe quiénes son los asesores del gobierno. Salen todos los días en la televisión. Aquí no sabemos quiénes son los asesores. Hay un comité de asesores. ¿Pero de qué? O sea, hay un comité de asesores de turismo que está diciendo, oiga, vamos a recuperar la marca España. Hay un comité de asesores de no sé qué. Hay un comité. No sabemos quiénes son los asesores. Entonces, oiga, ¿en qué manos estamos? Pues yo creo que pasa por eso. Queremos seguridad, porque necesitamos, sí o sí, que venga un montón de gente a España, porque con esa primera salida de unos cuantos yéndose a Segovia, a Teruel o a Soria, que como son esas zonas con casi despobladas, pues vamos a estar más seguros, con eso nos salvamos de España. José María. ¿Se oye ahora? Sí, perfectamente. Vale. Bien, sí, bueno, Hay otra pregunta que ya, dale. Que ya la lanzo también para que luego la podamos responder. Preguntan qué pueden hacer desde destinos locales, desde destinos rurales. ¿Cuál es su tarea ahora? Pues mira, a mí, y tratando de responder a todo un poco, totalmente de acuerdo con lo dicho por los colegas, de que hay que tomar esas medidas, esa estrategia de bioseguridad, ¿no? Como os estaba comentando antes, ahora en un destino que estoy trabajando, pues estamos hablando ya de eso, es decir, ya nos habíamos acostumbrado a, sobre todo lo que veníamos haciendo, añadir parámetros de sostenibilidad, pues ahora tenemos que añadir parámetros de bioseguridad, no pasa nada, se hace y se acabó, ¿no? Entonces, con los que tenemos, pero a mí lo que me preocupa, viendo el mare magnum que estoy viendo, tantas comunidades autónomas lanzando campañas que se parecen mucho, todas con ese toquecillo provinciano y ese toquecillo emocional y ese toquecillo de lo nuestro, me preocupa lo que ya habéis dicho algunos, que solo con eso no vamos a ningún lado, no se puede atender a esa capacidad instalada. Me preocupa la guerra de precios mucho y el deterioro al que nos llevaría. Para mí, si entramos en guerra de precios, nos devolvería en términos de servicio al tiempo de las cavernas o al tiempo de la posguerra, que para el caso es la misma cosa. Y yo creo que en eso es muy complicado, vamos, el reto que tenemos, no digo que sea complicado, se puede hacer seguro, lo que no sé si le podemos hacer los españoles, eso no estoy tan seguro. Esa coordinación de medidas para que en vez de dedicarnos los destinos a pelearnos unos con otros por precios o por lo que sea, o por incentivos o por rebajas de impuestos o cualquier cosa, que nos dediquemos a coordinar un poco para entrar a un escenario donde apostemos por garantizar esa confianza y que la gente, con esas limitaciones que hemos dicho, evidentemente no va a haber grandes eventos ni excursiones masivas, que podamos trabajar. Entonces, a mí en eso, esa es una de las cosas que me preocupa. Entonces, en primer lugar, sería proponer esa coordinación que, como digo, ya se está dando. O sea, ya hay un poquito entre algunas comunidades autónomas, otras en cambio tenemos el enemigo dentro, otras en cambio de la marca España ya se ocupan ellos de decir que España es paro y muerte, una gilipollez que hoy de esta mañana en alguna parte, no digo quién. Y luego, sobre todo, lo que pueden hacer desde los destinos pequeños para mí es empezar a remodelarse para esos nuevos perfiles. Es decir, si sabemos que vamos a tener a partir de ahora un turista que va a viajar en grupos más pequeños, que va a viajar con la familia más íntima, que va a huir de las aglomeraciones, que va a tener muchas preocupaciones por la parte de salud, lo cual nos lleva otra vez, nos lleva de paso y rápidamente a la higiene alimentaria, a todos los temas de lo que ya se hacía con alergias e intolerancias, ahora ya es para todos, un cuidado extremo con todos los puntos críticos en la cadena, en la cadena de servicio, en el componente gastronómico, pues empezar a adaptarse a eso. Es decir, lo primero todo es ver qué servicios tenía yo diseñados, cómo está formada mi gente, cómo está estructurado mi negocio, qué puedo hacer, y eso es un poco ese banco de soluciones que estamos ya planteando, trabajando con algunos destinos y en algunos casos trabajando como consultores formalmente y en otros echando una mano en plan colegas y ya está, porque ahora mismo es tiempo de eso, de ponerse la camiseta, como dicen en América. Pero yo creo que eso es lo primero que hay que hacer, repensar muy bien quién soy yo, cuál es mi vocación de servicio, a qué he venido yo aquí, por qué estoy en este sector, si es que estoy por voluntad propia. Yo, claro, si no estoy por voluntad propia, esto es más difícil. Y a partir de ahí, ver con quién me puedo
organizar. Por eso es por lo que yo decía, esa propuesta que lancé y que la vuelvo a lanzar, aquí lo primero es organizarse. Y si no son capaces de coordinarse, que no me extrañaría mucho, desde los ámbitos públicos, pues nos tendremos que coordinar entre los ámbitos privados, porque en eso para mí también hay un reto. Es decir, por supuesto, los hoteleros tienen que hablar de sus cosas porque son los que saben, y los hosteleros también, y los guías y los agentes de viajes, y lo están haciendo, pero yo estoy echando de menos, y sé que algunas entidades como la Asociación Española de Profesionales del Turismo está tratando también de aglutinar un poco y de echar una mano ahí, cómo coordinarnos entre gremios. Es decir, que eso me parece importantísimo, ¿no? Si empezamos a hacer esa guerra de guerrillas por gremios y por territorios, para mí esto se va a poner muy complicado, y sobre todo recordar también a los entes públicos en cuanto a medidas como que esta es una industria productiva. Es decir, que parece que cuando sale industria productiva solo se habla de las fábricas y los talleres. El turismo genera un impacto económico que yo creo que mucha gente de la que teóricamente gobierna no se ha dado cuenta de eso, y no debe tener buenos asesores, como decía José Luis, porque el efecto directo e indirecto es una cosa tan brutal que está ya generando problemas de supervivencia en gente que trabajaba en el sector turístico, pero en la economía informal. Es decir, ese camarero temporal, ese cantante de un garito, ese cantante de un crucero, el vendedor ambulante, que también no tenían un puesto fijo ni un salario fijo, pero que dependían del turismo, que trabajaban con contratos de estos de 24 horas o de 1 hora. Entonces, esa gente ya está pidiendo comida, es decir, que ya estamos hablando de algo medianamente serio. Pero yo creo que en esto tenemos que tomárnoslo muy en serio y, como decía José Luis, reciclarnos, y yo insisto más en la palabra, organizarnos. Y si no es posible desde lo público, hagámoslo desde los ámbitos privados. Muchas gracias, José Luis. Hay varios temas que parece que van siendo recurrentes. También llegaba una pregunta de si va a recuperarse antes el turismo convencional que el turismo rural. Y yo creo que, bueno, que a medida que hemos ido respondiendo, creo que esa pregunta ha tenido respuesta. Al menos en el corto plazo es probable que el turismo rural tenga una mayor posibilidad en el corto plazo, ¿no? Y probablemente eso también ayude a que sea una prueba de hacia dónde se puede ir, ¿no? Porque yo creo, y estoy con José Luis en lo que decía, que ahora mismo lo que nos hace falta es testar qué se puede hacer y cómo no. Yo a veces me pregunto, y he estado conversando estos días con compañeros de otras empresas que están en Canarias, donde ahora mismo ellos no tienen prácticamente casos desde hace días, si no sería el momento de empezar a dejar que allí fueran recuperando una cierta vida cotidiana, por supuesto con control sobre ello, midiendo, haciendo test y viendo cómo es esa reincorporación a la vida fuera de casa, ¿no? Y a mí me parece que los destinos tienen una tarea importantísima, y que yo creo que la tarea pasa por abandonar también algunas cuestiones que son ya un poco un modelo del pasado, ¿no? Nosotros que hemos trabajado en muchos lugares distintos, desde ámbitos diferentes, creemos que esa manera de gestionar el turismo en España, sobre todo en los ámbitos locales, todavía está demasiado politizada, sin una visión empresarial, sin hablar con la gente que trabaja habitualmente con el cliente, y muchas veces se diseñan propuestas que están muy alejadas de lo que está demandando el turista o las personas que quieren viajar a esas zonas en esa época, ¿no? Y creo que esa colaboración público-privada hay que trabajarla en serio, de verdad, no puede ser de otra manera. Y yo creo que además ha llegado el momento de que a esa colaboración público-privada hay que sumarle ya, sin ninguna objeción, a la gente que vive en esos destinos, ¿no? A la ciudadanía que vive en esos destinos. Creo que en el turismo tenemos claro que las ciudades que son buenas para el turismo son las ciudades donde se vive bien. O sea, las ciudades donde se está a gusto, se puede salir a tomar algo tranquilo, hay seguridad, hay un buen ambiente. Esos son los sitios donde los turistas también quieren ir, ¿no? O sea, que yo creo que esa colaboración público-privada tiene que dejar de ser algo a dos bandas y tiene que convertirse en tres bandas, ¿no? Tiene que ser público, privado, ciudadanía, ¿no? Y me parece que eso es algo que tenemos que hacer.
Mi opinión personal a estas preguntas, yo sí que creo que el turismo rural se va a recuperar antes. Yo creo que en un primer momento cualquier actividad al aire libre se va a recuperar antes que lo que pase por estar dentro de espacios cerrados. Y sí que me parece que lo que hay que trabajar de manera muy decidida es por reposicionar esa parte de seguridad, ¿no? Y yo creo que ahí también tiene mucho que ver con cómo hagamos ese proceso en el que estamos ya de ir cerrando hospitales, de ir cerrando morgues provisionales, de cómo demos la comunicación de todos esos datos. Es verdad que al final miramos datos globales de lo que está pasando en todo el mundo, pero es muy difícil comparar las cifras de un lugar a otro porque nadie da los datos de la misma manera, sujetos a unos mismos criterios, y eso nos hace estar en unos rankings muy penalizados, ¿no? A mí hay un tema que también pienso en él a veces y es hasta qué punto la hipermovilidad a la que habíamos llegado, ya no solo con el turismo, sino con cualquier actividad global, cualquier actividad empresarial, no tiene que ver también en esto, ¿no? Los 5 países más turísticos del mundo están entre los 5 países más afectados por esta situación, ¿no? O sea que igual también ahí hay que empezar a pensar que claro, que tantos millones de personas se muevan a la vez por todo el mundo tan rápido, quizá también hay una cuestión ahí importante a tener en cuenta, ¿no? Y continuamos con el turno. Pulido, te paso la palabra. Sí, bueno, yo coincido con vosotros con respecto al tema de los destinos locales. Yo creo que hay dos cuestiones clave ahora mismo que un destino local tiene que trabajar. Seguridad, la idea de destino seguro y la idea de destino saludable. Y en este sentido, todo lo que tiene que ver con alimentación kilómetro cero, etcétera, etcétera, vivir con el paisano del pueblo, la tranquilidad del pueblo, el poder respirar aire puro, aunque ya aire puro hay ya hasta en Madrid, pero quiero decir, este tipo de ideas se transmiten mucho mejor desde el ámbito de lo local. Y por tanto, yo coincido contigo, Chur, en que efectivamente la sensación es que el turismo rural, el turismo de naturaleza, van a salir antes que el resto de turismo o van a salir de forma más rápida, ¿no? Y luego también coincido en dos aspectos que para mí son fundamentales con respecto a cómo desarrollar a partir de ahora, o cómo repensar a partir de ahora el turismo en el ámbito de lo local, que tiene que ver con la coordinación entre actores, todo tipo de actores, y con el trabajo en red. A mí es otra cuestión que me parece fundamental. Es decir, llevamos muchos años en el que los destinos de turismo de interior están continuamente mirándose el ombligo frente al vecino que está a 10 kilómetros al lado. Yo soy mejor que tú, yo soy mejor que tú. Y creo que ya es un tema que se venía planteando con anterioridad al tema del coronavirus, pero creo que es el momento de dejar ya de mirarse el ombligo y de hacer una planificación más pensando en la red que te permite abarcar un mercado más amplio y que te permite posicionarte mejor en los mercados de origen, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo en redes va a ser un trabajo muy importante en los próximos años y efectivamente contar con todos los actores también. El problema en la mayoría de los destinos de este tipo de turismo, cuando tú hablas, Chus, de no sé si el excesivo protagonismo del político frente al empresario, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que no encontramos con escala suficiente en los empresarios como para que asuman cierto protagonismo. Y por tanto, pues de alguna manera el político asume el papel del empresario. No estoy con esto quitándole responsabilidad, ¿no? Pero sí que asume un cierto papel que no le corresponde, ¿no? En este sentido, yo creo que los empresarios deberían también asumir ese papel, ¿no? Deberían liderar este proceso de repensar el turismo, de salir hacia adelante, porque si a fin y al cabo alguien se está jugando los cuartos, del empresario. Y por tanto, pues, bueno, yo creo que los que estamos en esta mesa todos tenemos muy claro cuál es el papel de un empresario y cuál es el papel de un político.
La mayoría de los políticos no la tienen tan clara. Parece que hacen un poco de todo, aunque no se quieren jugar el dinero como los empresarios. Pero sí que los empresarios deberían de alguna manera empezar a asumir este papel que de alguna manera está un poco siempre bajo el paraguas del político de turno en los destinos locales, ¿no? José Luis, pensando ya casi en un cierre, en ir cerrando el turno de intervención, ¿qué mensaje quieres lanzar un poco a la gente que nos escucha? Mira, yo me he quedado con, bueno, por supuesto todo lo que habéis dicho vosotros es súper válido, pero me he quedado con una cosita que has dicho tú ahora en tu última intervención, la comunicación. La comunicación es fundamental. Es decir, hemos visto que ha habido pueblos, quizás en un inicio, pero que ha habido pueblos que se han pinchado las ruedas de los coches de los forasteros porque podían llevar el coronavirus. Es decir, si no hay una comunicación, como dices tú, Ega, que ya se están cerrando morgues, que se están cerrando hospitales, que la gente que esté en la calle, y vuelvo a la intervención que yo decía, es absolutamente segura. Es decir, no vamos a tener problema, porque a lo mejor sí, llegamos a un pueblo en el que el hotelito rural le va a encantar que vayamos, pero es que a lo mejor al 80% de la gente que viene a ese pueblo no quieren que lleguen los forasteros, porque no se ha explicado bien que ya no pasa nada, que todos los que estén o estemos en la calle estamos absolutamente seguros, estamos absolutamente controlados, estamos sanos, entre comillas. Por lo tanto, eso que has dicho tú, me lo apunto, te robo, como estoy terminando yo, me robo comunicación, buena comunicación y verdad. Te robo solo un momento la palabra porque esta mañana hablábamos con otra compañera del centro, con Fede de 1057, y simplemente por anunciaros que estamos intentando organizar un nuevo evento similar a este, centrado en esto, en la comunicación, en qué mensajes hay que crear, no tanto para animar a la gente a que venga ya ni a un sitio en concreto, sino cómo transmitir esa sensación de confianza, seguridad, puedes confiar en nosotros, nosotros estamos aquí para ayudarte, porque a mí me da mucho miedo y entiendo que a ti también, ya no solo en la parte profesional, sino en la parte personal. A los que nos gusta viajar, llegar solos a cualquier sitio, el viajero hasta hace muy poco tiempo era bien recibido en casi cualquier parte y eso puede cambiar y eso puede ser muy peligroso, ¿no? Exacto. Por eso yo creo que todas las agencias de comunicación todos tenemos que poner las pilas en qué mensaje lanzamos, cómo lo lanzamos, que sea auténtico, real y verdadero. No se trata de crear pantallas ni crear nubes que, bueno, el viento se las va a llevar, sino, bueno, consecuentemente, sabiendo que esto, y vuelvo al principio, mientras que no haya una medicación correcta, no va a ser que se acabe de hoy para mañana, tendremos que convivir con ello, tendremos que adaptarnos a este tipo de vida que nos está tocando por lo que sea, ni por mala ni por buena suerte nos está tocando vivir y, por lo tanto, comunicación, sinceridad, verdad, fiémonos de los asesores, pero gente profesional. Y a partir de aquí hay gente muy buena en muchos ramos, en muchos sectores, en la agricultura, en la economía, en los bancos, en la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, se trata de salvar el barco. En el barco cada marinero sabe perfectamente lo que tiene que hacer. El cocinero no se sale para subir las velas, ni el de las velas o el que lleva el timón se pone a hacer la comida. Cada uno sabemos para lo que valemos, o deberíamos saberlo, y ahí es donde tenemos que echar el resto y ayudarnos todos. Y esto es una gran nave mundial. O nos salvamos todos o nos vamos al garete. Muchas gracias, José María. Creo, José María, que eres tú el que tienes tu micrófono. Ya está. Vale, ahora sí. Bien. Perdonad que en esto no me aclaro mucho con esto de tanto cambio de micrófono para arriba y para abajo. Bien, sí, no, para ir cerrando un poco, bueno, para que ya luego cierres tú, respondiendo a alguna de estas últimas cosas, todo, como vemos, está relacionado. Si queremos coordinar la comunicación, va a hacer falta esa otra coordinación previa
de lo que yo hablaba, por supuesto, público-privada a ser posible, pública-pública primero, porque esa es la que no estamos viendo, y privada-privada tampoco. Entonces yo creo que ahí hay como varios retos juntos, que se coordine lo público al principio primero, que se coordine en paralelo lo privado, luego nos coordinamos los unos y los otros y después nos ponemos a comunicar, porque si no se produce ese miedo y esa desinformación, como veía el otro día en las redes. Yo no soy mucho de redes, pero veo alguna chorrada que me fijo un poco más y salía eso. Dice, algunos sanitarios dicen, te aplaudo a las 8 y te apedreo el coche a las 9. Es decir, ese tipo de cosas se producen, aparte de por cierta burricie innata, se producen por la desinformación. Entonces yo creo que en eso habrá que ser muy cuidadoso, pero sí creo que hay una cosa que sí podemos ir haciendo. La primera, lo que ya mencionabas, de que hemos hablado esta mañana con nuestra compañera del centro, de empezar a hacer propuestas un poquito más técnicas, seminarios como este tipo, para determinados destinos o determinados tipos de productos, ir armando esa conexión y pensar un poquito más allá de nuestras narices. Los que hemos trabajado, yo como José Luis, he trabajado en más de 40 países como consultor, que ya está bien, y entonces yo sufro por la gente que no come en Villaverde Bajo, pero también sufro por la gente de Ecuador, que se estaban reponiendo el terremoto y les cayó el paro de octubre, y cuando lo estaban reponiendo les cae el coronavirus. Es decir, entonces yo creo que en ese sentido tenemos que ampliar las miras un poquito y vamos a ver si entre todos somos capaces, ¿no? Y una última cosa, pues creo que se me ha olvidado, quería decir otra cosa, pero bueno, estamos en eso, me estaba tomando aquí un montón de notas de todo lo que decís para preparar las conclusiones, ya me acuerdo. Es intentar ver cómo poquito a poco recuperamos una cierta normalidad a partir del de al lado. Es decir, yo creo que en ese sentido, con los que tenemos un poquito de capacidad todavía técnica y económica, aunque no mucha, pero todavía nos queda un poco, pues como decía José Luis, el empezar a tratar en cuanto podamos de apoyar al pequeño negocio local y apoyar a todo eso, porque claro, esto puede sonar un poco rarito, pero evidentemente ahora mismo, ¿a qué nos hemos lanzado todos? Nos hemos lanzado todos a comprar, mucha gente, ha habido un aumento, si las cifras son ciertas, de la compra online descomunales, vale, pero yo miraría primero, oye, si eso que se puede comprar online me lo puede vender la tienda de al lado, que también muchas de ellas están llevando pedidos a domicilio, pues a lo mejor habría que repensar el asunto. Es decir, y a mí me hacía gracia el otro día un repartidor de pizzas que decía, fíjate, llegó a una casa a servir una pizza y pone, quédate en casa, y yo por aquí, jaja, digo, pues es que a lo mejor, digo, ese tiempo podría ser yo, porque yo le he pedido comida preparada a restaurantes de mi pueblo para mantenerlos abiertos. Es decir, nos la servimos casi como si estuviéramos viviendo en un rescate lunar, sin acercarnos, sin tocarnos y casi sin mirarnos, pero digo, de alguna manera, el tipo que me ponía las cañas y me daba el menú del día, con esas 4 paellas de los domingos y esas 4 pizzas de los sábados, está aguantando el tirón. Entonces yo creo que eso lo tenemos que hacer y recuperar esa pequeña normalidad. Por ejemplo, en algunos casos sé que hay gente apoyando a ese pequeño comercio que no tenía idea de vender online para que pueda vender un poquito online. Yo creo que eso hay que apoyarlo. Es decir, yo prefiero que venga, con perdón, yo no tengo nada contra el repartidor de Amazon, pero prefiero que venga el de la tienda del pueblo, que es un autónomo como yo y es un pequeño empresario como yo, a que me venga el de Amazon. Lo siento mucho, pero así son las cosas. Prefiero que mi euro le engorde a este de aquí al lado y no engorde al tipejo de Amazon, y se acabó. O sea, entonces yo creo que en ese sentido, esos pequeños gestos y esos pequeños pasos más de una economía social y demás nos tienen que ayudar a recuperar esa normalidad cercana, y luego sí, luego ya vamos a viajar a donde podamos y donde nos dejen, pero de entrada vamos a recuperar los básicos del tipo que vive al lado. Yo creo que eso es un compromiso que sí podemos asumir en este momento. Muchas gracias, José María. Pulido, tu turno para cerrar. Bueno, yo creo que hay que dar un mensaje de positivismo, ¿no? De optimismo. Creo que lo hemos planteado desde el principio del seminario. Yo creo que la gente no va a dejar de viajar, todo el mundo quiere viajar, todas las encuestas que se están haciendo hasta ahora a todos los principales mercados de origen, en todos los casos se coincide, desde los chinos hasta los alemanes, pasando por los británicos y los franceses y los estadounidenses, en todos los casos se coincide que la gente quiere viajar, ¿no?
Por tanto, bueno, pues yo creo que lo que toca ahora es prepararse para cuando llegue ese momento. Y quizás, a pesar de todas las dificultades, de todos los problemas, etcétera, etcétera, yo vuelvo a mi mensaje inicial. Yo creo que estamos en un momento ideal para hacer algunas de las cosas que llevábamos mucho tiempo pensando que teníamos que hacer y que no habíamos hecho. ¿Por qué? Porque el día a día nos comía en la empresa, el día a día nos comía en la gestión del destino, etcétera, 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 ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en un momento ideal para replantearnos algunas de esas cosas y para poder hacerlas, ¿no? La clave, yo sigo pensando que la clave es seguro, saludable, y a partir de ahí empezar a trabajar determinado tipo de cuestiones. En los destinos locales creo que es más fácil trabajar este tipo de cuestiones. Es verdad, a pesar de lo que dice José Luis, que pueda haber algún planteamiento de inquisitorial, por llamarlo de alguna manera, hacia los turistas, ¿no? De, oye, no quiero turistas porque van a venir a infectarme, pero en cualquier caso también hay que ver el planteamiento contrario, ¿no? Es decir, oye, sí quiero turistas porque vienen a generar riqueza, vienen a generar empleo, ¿no? Por tanto, yo creo que, a ver, en los pueblos tampoco somos tontos y también sabemos que el turista genera ingresos, ¿no? Y estamos en una situación en la que nos hace falta ingresos, ¿no? Por tanto, a poco que aseguremos un poquito el tema este de la seguridad sanitaria, vamos a empezar a ver resultados importantes. Pues por ir cerrando también desde aquí, y bueno, parece que la sintonía es bastante grande, a pesar de que vemos que José Luis apostaría todavía por un Estado que nos controlara todavía más y que probablemente es lo que haría que todo funcionara más rápido, pero también es verdad que viendo las noticias la cosa se va estabilizando en buena parte de los lugares. Vamos a ver probablemente cómo unos países arrancan mucho antes que otros a hacer cosas. A nosotros ahora nos acaba de llegar ya una cosa de Suiza que retoma una actividad que se había cancelado y la están programando ya para julio, ¿no? Cuando otros países como el nuestro estamos cancelando cosas ya de después del verano. O sea que probablemente vamos a asistir todavía a mucha incertidumbre y todavía es poco claro qué va a pasar. ¿Hay alguna pregunta final sobre algunas recomendaciones a las empresas concretas, a las pequeñas empresas? Y esto es un tema que a nosotros en el centro nos preocupó mucho desde el principio y muy al inicio de esta situación hicimos un post en el blog del centro, luego hicimos a continuación otro sobre los días que vendrán y yo creo que aquí lo más importante ahora mismo es tratar de mantener la salud de la gente de las empresas, de los colaboradores, de los proveedores y sobre todo también tratar de mantener la liquidez de las empresas, ¿no? Tratar de hacer la empresa lo más pequeña posible para superar esta situación y tener un poco ese fondo de liquidez para una vez que podamos volver a salir, poder reactivar todas nuestras actividades. En esa línea de mantenerse activos pero reduciendo al máximo los gastos, nuestra compañera Fede lleva un tiempo lanzando unas campañas, unos directos que hacen en su Instagram, que compartiremos ahora en las redes del centro, porque mañana tienen uno a partir de las 5 de la tarde. Y curiosamente, y esto no lo habíamos hablado nosotros con Fede, su lema es el mismo que usamos en Rutas Pangea, ¿no? Volveremos a viajar, ¿no? Ese es el lema que nosotros utilizamos porque nos parece que es lo que queremos hacer y realmente en estos directos lo que tratan de hacer es contar cómo está la situación en los distintos lugares donde ellas viajan y también la realidad local que se vive en esos sitios, ¿no? Porque si aquí lo estamos pasando mal y José María nos lo contaba, habrá que imaginarse esta situación en algunos lugares en América Latina, en África, en Asia, donde el Estado no tiene esas posibilidades de dar toda la cobertura. Y antes de cerrar, comentar a toda la gente que nos está siguiendo que el webinar se ha estado grabando y que después lo compartiremos en la web del centro para que la gente lo pueda escuchar o lo puedan compartir con quien quieran, que nuestra intención es continuar con esta serie de propuestas para tratar de dar un poco de luz desde nuestra humildad de saber lo que sabemos, pero tratar de poner en contacto toda esta información, de compartir este conocimiento, porque yo creo que también ha salido aquí, Pulido lo decía muy bien, de esto vamos a salir
trabajando en red, trabajando en equipo, conectando unos con otros y ayudándonos unos destinos a los otros, porque vamos a necesitar el saber hacer de todos. Y si os parece, lo dejamos aquí, salvo que José Luis sí. Solo una aclaración, que bueno que la hayas hecho y quizás no me he expresado bien. Yo no quiero un estado policial, como he dicho yo antes, eterno, sin algo momentáneo, y por supuesto quizás el término estado policial no era el más indicado. Creo que es algo de control, por supuesto que acabe lo antes posible, y si me he malinterpretado, que seguramente sí, pues para nada, tú me conoces desde hace más tiempo, sí, no, creo que mi look me define, es decir, para nada quiere salir de uniforme a la calle, o sea, simplemente eso que decía, un poco más de control, más de seguridad, pero para nada que seguridad vaya sinónimo de patada a la puerta y que volvamos a tiempos que para nada los queremos. Así que, hecha esta aclaración, nada más que añadir. Que no se me malinterprete, que me iría muy triste si alguien ha pensado que piense de otra manera. Bueno, José Luis no lo ha dicho, pero invitamos a todos los que nos estáis oyendo a que podéis oírle habitualmente participar en Ser Viajeros, que es en Ser Aventureros, perdón, ¿no? Es el en el que participas, que llevan muchos años haciéndolo y que además ahí se nota bien la pasión que transmites por el mundo del viaje. Pues sí, llevamos 26 años y yo siempre digo que el viaje es sinónimo de buen humor, y nosotros en ese programa intentamos transmitir el buen humor, nos lo pasamos muy bien, y bueno, pues llevamos 26 años, se ve que los del otro lado del hilo telefónico, del hilo radiofónico, pues también se deben pasar bien. Así que, por supuesto, soy aventurero de la cadena SER y encantado de haber estado aquí con vosotros. Pues muchísimas gracias a todos por participar, a toda la gente que habéis estado siguiéndonos. Os pedimos disculpas por el formato poco interactivo, pero el lunes que tratamos de hacer esta presentación de una manera más abierta, la herramienta nos jugó malas pasadas y decidimos que lo mejor era hacerlo de esta forma. En el correo que os llegó esta mañana, a los que estabais inscritos de esta mañana, os dejábamos un correo para que nos escribierais vuestras preguntas. Vamos a resumir todas esas preguntas y si alguien quiere hacernos alguna más, y lo que trataremos es de compartirlas en el blog del Centro Español de Turismo Responsable, pues un poco las respuestas que os podamos dar a estas dudas que nos planteáis. Y sin más, cuidaros, disfrutar de este parón, ¿no? De este momento de pausa, que también tiene que servir para eso, ¿no? Para cultivar nuestra vida interior un poco más. Y espero que pronto nos podamos ver frente a frente, darnos un abrazo, volver a darnos besos y sobre todo también volvernos a tomar una cerveza juntos. Y muchísimas gracias a todos. Feliz Día del Libro, es verdad, José Luis. Disfrutarlo. Hasta pronto. Chao.